de 17 años y nunca hemos visto ni un cambio ni un acercamiento tan fuerte como ha sucedido con nuestro viceministro Edwin Palma. Entonces, compañero. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Nuevamente es un gusto estar aquí en este escenario con ustedes, con nuevos temas y nuevas cosas, porque pues, la agenda todos los días cambia, y más la agenda política y la agenda laboral. Aun cuando, como bien lo ha señalado Marcio, pues creo que debe quedar claro y debe estar claro que no se gana el gobierno y no se gana el poder, porque es como la primera impresión que todavía muchos no hemos caído en cuenta de esa máxima. Creíamos pues que ganar el gobierno implicaba entonces que un problema estructural en el mundo político, como es el trabajo, en el que yo me atrevo y una afirmación más como abogado de trabajadores, aquí en Colombia hay una cosa, un estado de cosas inconstitucional. 1 millón de contratos de prestación. Es de trabajo. Un solo ejemplo, disfrazando relación laboral. Y bueno, y toda una suerte de instrumentos legales hechos a la medida de la precarización del trabajo. Y eso no se cambia de un día para otro. Es decir, eso requiere discusiones a fondo, cambios incluso constitucionales y cambios legales. Pero ya ustedes han visto lo que ha pasado en estos 18 meses de gobierno, toda la oposición a todo lo que signifique cambio, a todo lo que signifique reformar, a todo lo que signifique avanzar hacia un poquito, porque ese es otra, a mi juicio, problema que no hemos podido identificar, de que queremos todo para allá. Entonces, si un cambio nos parece, si un cambio es pequeñito, no sirve. Tiene que ser el todo o el nada. Y ese también es un problema de contexto y de ubicación política. Entonces, hoy, pues aprovechando aquí la oportunidad y que mis compañeros de panel me dejaron solo, voy a aprovechar ahí unos minutos, obviamente, para compartir algunos mensajes, pero también para intercambiar algunas respuestas, algunas contadas de sus preguntas. Primero, ofreciendo 2 excusas. La primera, siempre tengo que pedir excusas porque los problemas en el trabajo en Colombia son tan estructurales, es decir, hay tantos problemas que nosotros no vamos a abasto. Es decir, es insuficiente la protección del Estado. Por ejemplo, la nómina de inspectores está por debajo de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, solo por mencionar. Es un problema. Pero también hay un problema en la inspección del trabajo, y es un problema cultural. Es decir, muchos inspectores e inspectoras, pues es decir, tenían una cultura distinta. Y empezar a cambiar esa cultura no se hace en un año, es en nivel. Vimos todos el episodio de Ibagué, un jefe maltratador contra una mujer, y a nosotros un inspector consideró, obviamente respetable, que en la inspección de trabajo no tenía competencias para sancionar, investigar y sancionar una conducta tan reprochable como es la violencia y el acoso en el trabajo. Entonces, cambiar esos dogmas, esas posiciones jurídicas, no es fácil también al interior de una institución como el Ministerio del Trabajo, en la que siempre, y se lo he dicho en Congreso a los mismos empresarios, en la que siempre hay informes semanales. Incluso recordemos que era tan poco importante la institución del trabajo, el derecho humano a trabajar, que además estamos obligados a proteger las condiciones dignas y justas, que durante 10 años desapareció el Ministerio del Trabajo, durante los 8 años de Uribe, y que gracias al movimiento sindical volvió a nacer el Ministerio del Trabajo en el año 2011. También tengo que mencionarlo porque nadie menciona ello, y ahorita veo aquí algunos compañeros del sector público. Hay cerca de 25 sindicatos del Ministerio del Trabajo con problemas y con virtudes, que eso tiene también, resulta siendo un poco irónico y paradójico, porque hablaré de lo del sindicalismo del sector público y el decreto que acabo de despedir hace unas semanas. Entonces, primera disculpa que tengo que ofrecer en nombre del Ministerio del Trabajo, que no podemos protegerlos a todos como quisiéramos. Todos los días hay muchos problemas. Hoy tengo que enviar desde aquí un mensaje de solidaridad con los escoltas afiliados a distintos sindicatos
en la UNP, que también tienen problemas, no les ha pagado sus liquidaciones, porque hay despidos, porque hay retenciones ilegales de sus salarios, y nuestros inspectores e inspectoras tienen que proteger a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Lo que no puede pasar es que todo quiera que se resuelva en el nivel central, porque para esto esta es una entidad descentralizada, tiene 36 oficinas en los departamentos y tiene más de 100 inspecciones en distintas ciudades del país. Entonces, hay que recordarle a todos nuestros compañeros y compañeras inspectores que su obligación es proteger el trabajo y proteger al trabajador y a la trabajadora, que es la parte más débil de la relación de trabajo. Entonces, por eso, gran parte de nuestro esfuerzo institucional está en proteger las organizaciones sindicales, porque estamos absolutamente convencidos de que las organizaciones sindicales, una organización sindical fuerte, poderosa, con capacidad de negociación y de movilización, es más fuerte que cualquier inspección del trabajo. Es decir, se encarga de autotutelar o de autodefender o autoproteger los derechos, de crear nuevos, pero defender también los existentes. Y por eso nuestros esfuerzos encaminados a combatir y a sancionar actos discriminatorios o actos atentatorios del derecho a la asociación, actos colectivos, sobre los que me referiré, tercerización ilegal, porque sabemos que son los temas que debilitan a la voz colectiva llamada organización sindical. Hoy acabamos de dejar en firme una sanción por 1.000 millones de pesos contra una empresa, no lo voy a mencionar, no se ha notificado, por actos atentatorios del derecho a la asociación, y con eso queremos enviar mensajes de que esta inspección está cumpliendo su labor de investigar y sancionar cuando hay conductas contrarias al ordenamiento constitucional y legal. Y esa primera excusa quería presentar. La segunda excusa es que tengo que irme porque precisamente tenemos un conflicto en la transportadora de gas industrial, que es una empresa pública que transporta gas, valga la redundancia, de aquí del distrito, que transporta gas a distintos departamentos, y están en votaciones los trabajadores a favor o del tribunal o de la huelga. Y quiero reconocer la valentía de Sintralecol, quien en diciembre, por ejemplo, en la electrificadora de Santander votaron mayoritariamente a la huelga, a pesar de que siempre nos han vendido esa tesis inconstitucional de que la huelga en los servicios públicos esenciales está prohibida. Incluso todavía esa tesis la siguen vendiendo los congresistas en sus equipos. Y los compañeros en diciembre votaron una huelga del sector eléctrico. Y el sector del gas, que también es un servicio público esencial, los trabajadores hoy están decidiendo si votan a favor de la huelga o del tribunal, sin perjuicio de que en nuestra función de acercamiento pues tengamos que contribuir a que ojalá pues no haya una huelga. Entonces debo salir inmediatamente, ojalá, a evitar pues que se materialice esa hora cero, pero que haya un acuerdo colectivo. Entonces empiezo por esas dos excusas. No voy a hablar en esta ocasión, a diferencia de las dos ocasiones en las invitaciones anteriores, de la reforma laboral. Ya no la sabemos, al derecho, al revés, toda su parte individual, su parte colectiva, todas las posturas que hay en el Congreso, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Pero sí quiero insistir en que cada día queda más en evidencia el odio de la clase política tradicional de este país contra la voz colectiva llamada sindical y llamada sindicalismo. Basta que hagan un rastreo por las redes sociales para que se den cuenta. Y eso vuelve infortunado que haya sindicalistas y sindicatos al lado de ellos, porque los hay. Y obviamente eso es válido en una democracia, que no ha faltado, pero es absolutamente incoherente. Esta semana, no sé si vieron, se hizo un especial portafolio sobre el contenido alrededor del derecho de huelga que está en la reforma laboral. Y habló un sindicalista, y un sindicalista le echó agua sucia al gobierno en vez de echarle agua sucia a los congresistas que se oponen a la reforma laboral. Entonces, es irónico, eso tan exótico no lo entenderían nuestros compañeros y compañeras sindicalistas en otras partes del mundo. Y ha quedado más en evidencia, no sé si lo han notado, ese clasismo, ese odio contra el movimiento sindical y contra los dirigentes sindicales y contra los obreros de este país, la postulación que ha hecho el gobierno para que el suscrito sea miembro de la Junta Directiva.
En varias empresas del país, los trabajadores tienen asiento en las juntas directivas de Copetrol, en las juntas directivas de sus empresas, como sucede en muchas empresas del mundo, porque es lo más democrático, que los trabajadores tengan voz y voto en los consejos directivos o en las juntas directivas de las empresas. Pero aquí hay una clase política que ha hecho todo lo posible para que por primera vez en la historia de una empresa tan importante como Ecopetrol llegue, hoy no la voz de un trabajador, pero puede convertirse en la transición para que esa voz algún día le quede a los trabajadores. Pero han visto ustedes toda la andanada de ataques de esa clase política, aliada infortunadamente por algunos sectores de los medios de comunicación, para hacer que se hacen el favor a esa clase política, para evitar que una voz que representa los intereses y que ha representado toda la vida los intereses de los trabajadores llegue a la junta directiva. Lo cual aprovecho para decir, compañeros y compañeras, que en sus pliegos de peticiones tiene que estar ese punto. Es decir, los pliegos de peticiones hoy deben dejar de ser el copy-paste, que muchas veces lo hacemos. Présteme el pliego de su sindicato y copiamos y pegamos y cambiamos el nombre, a pensarnos realmente distintos contenidos, entre esos el contenido de la democracia en la empresa. Hablaba ahorita del conflicto que hay en TGI, porque allá el sindicato es mayoritario, y ustedes saben que cuando el sindicato es mayoritario, la huelga se vota entre los trabajadores sindicalizados. Pues la empresa, en un discurso de la democracia, pretende hacer votar a los trabajadores no sindicalizados, lo cual no solamente va en contra de la ley, sino que obviamente desorienta e intenta distorsionar el conflicto colectivo. Pero en nombre de esa democracia, porque son buenos las empresas y los empresarios y sus abogados para hablar de democracia afuera de la empresa, pero cuando hablamos de la democracia al interior de la empresa, no hay. Es un tema absolutamente vedado de discutir. Cuando ustedes piden información sobre la empresa, dicen que es privilegiado. Cuando piden voz y voto en los cuerpos de dirección, dicen que eso es administrado. Pero es irónico porque al mismo tiempo dice que nosotros no pensamos en las empresas. Entonces, una invitación alrededor de esa renovación de contenidos es pidan en sus pliegos de peticiones voz y voto en las decisiones de las empresas. Eso es democracia. Eso es democrático. Hay que salirnos del cuadro del típico, insisto, copy-paste en los pliegos y el código sustantivo del trabajo y plantear revolucionarios contenidos de la negociación colectiva, muchos de ellos anclados a lo que está hoy en la parte individual de la reforma laboral. Ampliar el pago del recargo nocturno, luchar contra la tercerización, mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores, redistribuir el trabajo de cuidados, ampliar la licencia parental, bueno, en fin, todo lo que está en la parte individual, que son nuevos contenidos. Muy pocos sindicatos están poniendo esos contenidos y no se están poniendo en la discusión de la negociación colectiva. Los ejemplos de Rappi y de Teleperformance son ejemplos de innovación política, de innovación en la negociación colectiva. Y claro, muchos me dirán, es imperfecto, todo en la vida es imperfecto. Nada es perfecto. ¿Es incompleto? Claro que sí. ¿Que nos falta mucho más? Claro que sí nos falta mucho más, pero siempre será importante empezar, porque el progreso es progreso por pequeño que sea. Cuando íbamos a pensar que luego de 11 meses de muchas conversaciones y casi de muchas negativas sobre la base de que los rapitenderos no son trabajadores, pudiésemos llegar a un acuerdo que reconoce el sindicato, que creo que es de los puntos más importantes, y que permite negociar técnicamente? Pónganle el nombre que quieran, pero es una negociación colectiva alrededor de 2 o 3 temas que son de importancia para un sinnúmero de trabajadores que hace 6, 7, 8, 9 años estaban en las calles, pero nadie había pensado en ellos. Este gobierno pensó en ellos. Y por eso le dedicó como nadie y como nunca tiempo a ese punto. Y esperamos que sea el punto de partida para muchas cosas más. Pero ya se volvió un ejemplo en el mundo. Varios compañeros y compañeras, abogados, asesores, sindicatos domiciliarios en distintas partes del mundo están, y apenas hicimos lo de aquí, los del Perú ya están exigiendo movilización, a través de la movilización, la discusión de la tarifa. Y han venido a hacer reportajes a Colombia de lo que hicimos en Colombia. Insisto, claro, la tarifa a mi juicio sigue siendo mínima, todavía hay muchos temas por discutir, pero empezamos, que siempre es lo más importante. Lo mismo sucede con Teleperformance.
¿Quién iba a pensar que algo hecho en un país tan pequeño por un funcionario de una institución del gobierno hubiese logrado que el precio de la acción se golpeara de tal manera que los directivos de la empresa se vieran forzados a negociar un acuerdo colectivo global, ¿no? Porque la lucha contra las multinacionales tiene que ser global también, la lucha de los trabajadores. Pero ese significado llevó a que se hiciera un acuerdo global con aplicación principal en Colombia, que también llevó a un acuerdo de neutralidad que ha permitido, claro, todavía falta mucho por hacer, son 42.000 trabajadores y no sé cuántos hay afiliados, 1.000 seguro, pero tener un sindicato de 1.000 afiliados en Colombia es una proeza. En un país en el que el 90% de los sindicatos tienen menos de 100 afiliados, porque aquí somos más fáciles para crear sindicatos que para unirlos, y sobre eso me va a referir ahorita también, que es una invitación también, el movimiento sindical tiene que unirse, porque si no va a esperar que todo lo resuelva la inspección de trabajo o que lo resuelva la voluntad política. No, necesitamos sindicatos fuertes. Los sindicatos grandes y fuertes de este país no van a la inspección de trabajo. Resuelven mediante sus propios mecanismos de presión que están amparados en la Constitución y la ley sus problemas en el trabajo. Entonces, esos dos ejemplos son importantes de innovación política y de innovación alrededor de la negociación colectiva. La próxima semana es la asamblea o el congreso de Vipro, que es la asociación de empresas de los call centers, que reúnen más o menos 300.000 trabajadores, cerca de 100 empresas, que es una industria que por su naturaleza está descentralizada y desconcentrada. El 80% de los trabajadores están en las casas. Entonces la acción colectiva también tiene que renovarse. No es la acción colectiva alrededor de la fábrica, no es el Fordismo, no es la fábrica donde hacemos meeting en la puerta, pero no quiere decir que esos trabajadores no tengan derechos colectivos. Tenemos que llegar, los sindicatos tienen que llegar allá. A esos trabajadores no los vamos a llevar a las fábricas ni a los centros de producción. Esos trabajadores van a quedarse en su casa y ahí hay que llevar derechos. Y el mensaje que vamos a llevar allí es proponer a esa industria que es decir, que valoramos que generan muchísimos empleos para el país, que este país demanda más empleo, pero queremos que sea un empleo con trabajo decente. Y eso implica que haya un acuerdo, ojalá tripartito, es decir, en el que también se reconozca la existencia de una organización sindical en el sector para que puedan ser revisables las condiciones laborales de los trabajadores, incontrolables. Pero hasta ahora, y lo he dicho también, a 18 meses de este gobierno no he recibido el primer pliego de peticiones de ningún sector, y hay sectores organizados. Es decir, seguimos negociando con empresas. Hay sindicatos de rama, hay sindicatos de industria, hay sindicatos organizados y sectores organizados y identificados. Y no se ha presentado ningún pliego de petición. Es decir, hay que atrevernos a presentar 1, 2 o 3 pliegos. Y creo que ahí, es decir, el trabajo del papel de la UNI y de las centrales sindicales debe ser protagónico. Hay sectores organizados, el bancario, el de transporte, el petrolero, es decir, vamos a seguir negociando con empresas todavía cuando nosotros estamos proponiendo que haya negociación sectorial y que la negociación sectorial no está prohibida. Por eso celebro 2 iniciativas de esta semana. Una de los compañeros de Sintrapulcar que presentaron pliego a la empresa beneficiaria de unas actividades tercerizadas. Creo que es una iniciativa atrevida, es decir, hay que pensarnos en otros niveles de negociación. Y la de los compañeros de Transmilenio, que están dispersos como en 40 operadores, pero que sus condiciones de trabajo las define Transmilenio. ¿Qué hizo Transmilenio cuando recogió el pliego? Se las mandó a los operadores. Si Transmilenio impone condiciones o define condiciones de trabajo, tiene que tener la posibilidad de negociar los sindicatos allí. Pero no pueden llegar 50 sindicatos. Necesitamos sindicatos fuertes. Necesitamos sindicatos unidos, democráticos, cuyas diferencias se puedan resolver al interior de sus organizaciones sindicales. Entonces, ahí he dejado 5 o 6 ejemplos de innovación política y de innovación sindical. Hay que pensarnos en cosas distintas, porque este es el momento. Si no, una vez pasado este gobierno, volveremos a lo mismo que volvimos, a lo mismo que hemos tenido durante ya bastante tiempo. Quiero referirme a lo del sector público. Decreto 243.
Veo a algunos compañeros del sector ¿De qué público, días? El decreto 243. pero quiero referirme a lo que en esencia es útil para el debate público y político. Hay algunas cosas que el sector privado no las va a entender, como de pronto algunos errores posteriores del decreto que estamos revisando y que es normal que suceda pues, en la elaboración de normas y en la construcción de política pública. Pero lo esencial del decreto que aplica para el sector privado y para el sector público, o que queremos que aplique para el sector privado, es la organización de la negociación colectiva alrededor de un solo proceso y de los criterios de representatividad. Muchos sindicatos pequeños, a quienes respeto, están diciendo que nosotros queremos bajar los sindicatos pequeños. No, eso es mentira. Queremos forzar a que se unan. Porque el sindicalismo, cada vez que nos autodividimos, justificamos nuestra división. Es que el presidente tal, es que me cayó mal, es que en la asamblea no respeta, entonces yo puedo montar mi propio sindicato. Y entonces tenemos entidades con 85 sindicatos. O sea, si las organizaciones sindicales en la UNP, que son cerca de 25, tuvieran una, dos, fuertes, grandes, pues no tuvieran tantos problemas que tienen ni con los operadores, pues estuvieran pensando en una negociación sectorial, ni mucho menos con la Unidad Nacional de Producción. Pero unos por un lado, otros por otro lado, y lo mismo pasa en todos los sectores. Y con más gravedad en el sector privado. Por cada sindicato que hay en el sector público, hay 4 en el sector privado. Y claro, muchos me dirán, es por la inestabilidad en el empleo, entonces montamos muchos sindicatos para los pueblos, para criticar. Que al final eso está veniendo desmoronando, porque la misma jurisprudencia dice, y nos ha recordado lo que ya de orgullo sabemos, que los pueblos sindicales son de las organizaciones y para las organizaciones y no para la estabilidad. Entonces necesitamos sindicatos fuertes y capacidad de negociación y concentración de la negociación. Hace más de 10 años, en el sector público funciona un solo pliego, una sola comisión, un solo acuerdo. Aquí están algunos amigos con los que hemos conversado, el público y el privado, y alguna vez dijeron, nosotros cuando incidimos en que se construyera el decreto 260 no pensábamos que 10 años más adelante no fuéramos 3 centrales, o sea, nunca pensábamos que fueran 12 centrales, 100 federaciones y 1.200 negociadores en una negociación con 1.200 negociadores. Esa fue la que dirigimos nosotros como gobierno el año pasado. Y aquí hay compañeros del sector público que vimos actos bochornosos en una negociación con 1.800 puntos, porque tampoco somos capaces ni siquiera de integrar el pliego de peticiones, y 1.200 negociadores. Dios mío. Entonces, eso no puede pasar. Y por eso estamos convencidos en lo de respecto al decreto 243, que avanzamos en el camino correcto. Obviamente hay 2 o 3 cosas que queremos revisar. Convocaremos las comisiones del sector público para ese efecto. Entendemos las preocupaciones. Aquí al interior también, ustedes saben, tenemos dificultades. Pero siempre ha sido el sindicalismo del sector público, ha sido testigo, al menos de la convicción política del Ministerio del Trabajo de hacia dónde queremos avanzar en materia de asociación y de negociación colectiva. Entonces, ahí tratamos de darle mayor seguridad jurídica, más organización a la negociación colectiva del sector público, que tiene un impacto en 1.3 millones de trabajadores y trabajadoras, y queremos hacer lo mismo para el sector privado en la iniciativa de reforma laboral, que yo personalmente estoy convencido que se puede hacer por decreto. Pero bueno, será parte de las discusiones técnicas que tenemos al interior del gobierno. Y claro, los cambios generan resistencia, todos los cambios generan resistencia. Que ahora nos digan es que tiene que haber un solo proceso de negociación y nos toca soportarnos entre los propios trabajadores para elegir una comisión negociadora única, nos toca soportarnos entre los propios trabajadores para dar un pliego. En el sector público no ha sido posible, compañeros, ¿sí o no? Entonces, allá no hay una unificación del pliego y una integración del pliego, porque no somos capaces de integrar. Entonces, el sindicalismo así no puede seguir, compañeros y compañeras, y eso implica poner estos debates, que son a veces incómodos, que debería darlos el propio sindicalismo, discusiones de autorreforma, pero que está demostrado que ya autorreformarnos no se podrá. Entonces, habrá que aplicar algunas medidas. Que nos van a demandar el decreto, sí, pues que lo demanden, entonces ya no van a amenazar, pues lo demanden y veremos qué sucede. Pero hay que atrevernos. ¿Por qué nos atrevimos 4 compañeros, 3 de los que estaban aquí invitados y uno que estuvo por acá esta mañana, a plantear nuevamente el debate de los pactos colectivos? Porque muchas normas en el país, compañeros, muchas normas en el país
son preconstitucionales y por lo tanto algunas inconstitucionales. El Código Sustantivo de 1950, la Constitución, salió 40 años después. El mundo del trabajo cambia y entonces siempre nos dicen es que siempre se ha hecho así. Entonces, como siempre se ha hecho así, dejemos que esto sea así. Atrévanse. Hay normas en el ordenamiento jurídico colombiano que van en contra de los intereses de los trabajadores. ¿Cuántas normas ha demandado el movimiento sindical colombiano? Al menos en este contexto. Hicimos la demanda de los pactos colectivos, hay cerca de 300 pactos colectivos. ¿Cuántos sindicatos víctimas de pacto colectivo participaron del debate? Menos de 80. Menos de 80. Entonces, es decir, nos quedamos en ocasiones apenas en la queja, en el reclamo y no en la acción. Este es el momento de pasar a la ofensiva. Este es el momento de pasar a la ofensiva en la transformación. Pero eso no lo vamos a hacer solamente con gobierno, sino es con movilización, acciones de litigio estratégico, normatividad y obviamente renovación de contenidos y de formas organizativas. Que Unidad, el sindicato de arquitectos, tenga su afiliación a través de una app, es una forma organizativa distinta. Los sindicatos no pueden seguir comportándose como clubes, entonces hasta que no se reúna la junta no miramos si el trabajo lo podemos afiliar. Algunos tienen procesos tan extremos que si no se reúne la asamblea no aceptan nuevos afiliados. No hay que hacer fácil y rápida la afiliación del trabajador y de la trabajadora, y hay que afiliar a todos los trabajadores. El sindicalismo del sector público tiene que afiliar contratistas del Estado y reivindicar derechos para ellos. Los trabajadores del sector privado afiliar tercerizados y presentar pliegos a sus empresas tercerizadoras. A los trabajadores que no tienen relación laboral, afiliarlos, apoyarlos y salir adelante. Si no rompemos esos esquemas, seguiremos siendo el marginal 4% de la tasa de sindicalización antes y después de este gobierno. Y en este gobierno tienen todas las garantías, insisto, hasta de las limitaciones físicas, de horario, de tiempo y humanas también no lo permiten. Porque ya, como lo dije al inicio, tenemos muchas limitaciones, muchas dificultades. Entonces, quería nuevamente conectar, y con esto cierro, nuevamente conectar el panorama que plantea Marzo a nivel internacional, porque por un lado hay problemas, es decir, Biden estuvo en el piquete de huelga de los trabajadores de las automotrices y no por ser el presidente pudo sacar una ley en favor del derecho a asociación en el Congreso de la República, porque quienes mandan, quienes están detrás del poder son las transnacionales de Estados Unidos, las fuerzas militares. Aquí ya estamos dando, pues nosotros ganamos el gobierno, pero ayer vimos gente en las calles, no podemos despreciar eso, ni más faltaba, diciendo que no quieren que nada cambie. Y además, es decir, odiando los cambios, pero odiando a quienes son los potenciales beneficiarios de esos cambios. 3 millones de abuelos a los que les queremos mejorar su ingreso, multiplicar su ingreso. 10 millones de trabajadores, a nosotros nos dicen su reforma laboral es para 10 millones de trabajadores, y es que 10 millones de trabajadores son poquitos. Que nosotros tenemos afiliados un poquito, 500.000, ya es otra cosa. Pero el potencial de la sindicalización en el sector privado son 9,5 millones de trabajadores. Y la reforma de la salud, pues llevar a muchos trabajadores, a muchos ciudadanos el derecho. Entonces, la movilización, conectar la movilización con las agendas estratégicas es un imperativo. Seguirnos reuniendo todos los días para hacer lo mismo, y cada quien debería hacer ese análisis en la interior de sus juntas, un análisis prospectivo. ¿Qué estábamos haciendo antes de este gobierno? ¿Qué estamos haciendo durante este gobierno? ¿Y para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Porque este es el momento de plantear agendas estratégicas, grandes. Si no, haremos perdido el tiempo. Entonces, y bueno, y aprovecho aquí que veo a los compañeros del sindicato de futbolistas que ojalá podamos por enésima vez a un acuerdo también un poco como lo dije y lo escribí, muchas oportunidades. La invitación que hice ya es salirnos del podio, salirnos de la caja, es un poco ser pragmáticos, porque al final, ¿quiénes están detrás de nosotros como dirigentes sindicales? Los trabajadores.
¿Qué espera el trabajador y la trabajadora? Que su derecho a asociarse tenga razón de ser a través de la negociación colectiva. ¿Qué espera el trabajador y la trabajadora de una organización sindical? Pues que reivindique que mejore sus condiciones de trabajo. El trabajador no se afine a un sindicato porque todos los días estamos peleando y eso a nadie le interesa eso. Le interesa es que se reivindiquen derechos, que avancemos en derechos, que protejamos derechos. Y esa es, ya se dieron cuenta que no hablé de los temas de reforma laboral, que como ustedes ya saben tiene su propia dinámica en el Congreso. Llevamos 16 artículos aprobados. Ya se está pidiendo que se convoque el siguiente foro, el siguiente debate, y bueno, esperaremos que, pero con reforma o sin reforma, el sindicalismo tiene que seguir adelante, los contenidos tienen que estar en los pliegos, la movilización tiene que estar a lo orden del día. Vuelvo y pongo el ejemplo de Sintracol. Cuando todo el mundo les dice que los servicios públicos esenciales están prohibidos en la huelga, van a condenar todos. Y eso implica salir del esquema y utilizar a su favor el contexto político que tiene este. Bueno, muchas gracias.